entendiendo que nosotros cada día somos bendecidos. Amén. Usted debe de entender que usted y yo somos 3 veces bendecidos. Porque la palabra de Dios que me dice, bienaventurados los que sin ver, bienaventurados los que sin ver creyeron. Palabras del Eterno encarnados en un hombre llamado Jesús. Amén. Jesús viene a dar un mensaje a la iglesia y decir, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y le estoy hablando a gente que hoy, sin estar viendo su bendición, están creyendo. Sin estar viendo su promesa, están creyendo. Sin estar viéndolo. Ay, Dios mío, yo no sé a qué le estoy hablando en esta mañana. Y usted debe entender en este tiempo que Dios está buscando gente con un nivel de fe elevado. Amén. Recuerde que Dios se mueve a través de la fe. Usted debe entender que los milagros suceden a través de la fe. Todo sucede a través de la fe. Amén. Por eso el enemigo siempre va a tratar de robarte el nivel de fe. Amén. Por eso 12 discípulos experimentaron esta palabra. Jesús permite una tormenta para evaluar el nivel de fe por el cual nosotros nos debemos de mover. Entonces muchas veces los ministerios son probados. Muchas veces tu vida personal es probada. Muchas veces tu vida marital es probada. ¿Por qué? Porque Dios necesita todos los días probar el nivel de fe que nosotros necesitamos. Entonces muchas veces viene la crisis, vienen los problemas, viene la angustia. ¿Por qué? Porque Dios en medio de los problemas necesita que usted y yo creamos en lo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces muchas veces la tormenta que hace es poner el nivel de fe por el cual yo me estoy moviendo. 12 discípulos fueron evaluados en medio de una tormenta y efectivamente el resultado que dio o que arrojó el resultado, un dictamen negativo. Había una carencia de fe en ellos. Entonces muchas veces las oportunidades de la vida tenemos que aprovecharlo. Muchas veces las circunstancias de la vida no es que tú estés seas de malas o yo esté siendo de malas o simplemente esté en pecado o simplemente Dios se haya olvidado de mí. Simplemente la crisis que estás pasando Dios las necesita. Las circunstancias que estás viviendo Dios las necesita. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que exponer lo que hay dentro de nuestro corazón. 12 discípulos, lo primero que expusieron fue el corazón. Había una carencia de fe. Entonces Jesús, ¿qué hace? Automáticamente da un dictamen y le dice, hombres de poca fe. Pero el hecho de que ellos no tuvieran fe no quiere decir que el milagro no es de acontecer. Que el milagro no se iba a desatar. Aún en medio de la carencia de fe, Dios tuvo misericordia. Y automáticamente, ¿qué pasó con la tormenta? Fue enmudecida y los vientos fueron callados. Pueda que tú en este momento estés pasando el peor de las temporadas, la peor de las temporadas. Pueda que tu fe esté menguando. Pero aún así la misericordia de Dios estará con nosotros. Ese problema no te va a ganar. Ese dictamen no te va a ganar. Esa escasez no te va a ganar. Porque Dios está. ¡Aleluya! Y pueda que hoy las circunstancias de la vida te estén robando la fe. Pueda que el dictamen médico te esté ganando. La escasez te esté ganando. Pero aún así en medio de cualquier circunstancia Dios va a tener misericordia. Por eso el apóstol Pablo, a través de las circunstancias de la vida, aprendió que era creer en medio de su peor noche. Pablo fue llamado por Dios, a través del Espíritu Santo fue llamado Pablo. El Saulo de Tarso tuvo que haber quedado atrás. Pero Pablo, a partir de ese momento, entendió que todo lo que él tenía que saber lo encontraba en lo espiritual. Pablo entendió en medio de su vida que tenía que haber cambios para poder alcanzar el propósito de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Usted y yo tenemos un propósito. Sus hijos tienen un propósito. Su familia tiene un propósito. Y el propósito se... ¡Ay, Dios mío! Yo no sé a quién le estoy predicando en esta mañana. El propósito se tiene que cumplir. Pero para que el propósito se cumpla, tenemos que ser procesados. Los procesos los necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Quizás la peor temporada que estás viviendo no es porque estés en pecado o Dios se haya olvidado de ti. Estás siendo procesado.
Porque Dios necesita sacar lo mejor que hay dentro de ti. Por eso el apóstol Pablo fue procesado en su ministerio. Si tú lees la vida de Pablo, Pablo no andaba en los mejores aviones, no andaba en hoteles 5 estrellas, no se sentaba en mesas a comer caviar. Pablo, el ministerio lo llevó a cabo en la cárcel. Entonces yo puedo referenciar en la vida de Pablo que aún las circunstancias de la vida, por muy malas que sean, tenemos que seguir sirviéndole a Dios. Pablo me lleva a referenciar que aún en medio de la peor noche se puede seguir siendo fiel al Rey de Reyes y Señor. ¡Aleluya! Entonces quizás tú estás viviendo tu peor noche y tú dices, Señor, ¿qué ha pasado con mi vida? ¿Por qué ni para adelante ni para atrás? ¿Qué ha pasado? Se me han cerrado las puertas. ¿Qué está pasando? Por donde meto la cabeza no pasa nada. Las circunstancias de la vida me han robado aún las ganas de seguir avanzando. Hoy te vengo a decir, Pablo vivió esto también. Pero Pablo entendió que nada podía robarle, absolutamente nada, la visión que Dios le había entregado. Pablo entendió que aún en la peor noche de su vida tenía que levantar las manos y adorar. Aún en su peor noche tenía que adorar. ¡Sí, las adoremos! ¡Adoremos, Silas! Entonces yo puedo referenciar que mi peor noche es una oportunidad para que Dios haga un milagro. ¿Quieres darle una lección al enemigo? Adora en medio de tu crisis. ¿Quiere darle una lección al diablo y sus demonios? Adora en medio de la tormenta. Adora en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida no te pueden robar la identidad. Dios nos ha dado una identidad. Jeremías nos lo muestra. Jeremías que dice, antes de la fundación del mundo te conocí. Lo que está diciendo esta palabra es que yo antes de llegar a este plano terrenal tuve un encuentro con Jesús. Jesús me avaló, me calificó y desde el vientre de mamá me ungió para ser profeta a las naciones. Eso se llama identidad. Usted y yo debemos de tener una identidad. El problema es que el enemigo utiliza las circunstancias de la vida para robarnos la identidad. ¿Qué identidad te ha robado el enemigo por medio de esa peor noche? ¿En qué momento perdiste la identidad de hijo de Dios? ¿En qué momento perdiste tu ministerio? ¿En qué momento bajaste los brazos? Porque el enemigo lo único que va a hacer es tratar de robar tu identidad, el nivel de fe por medio de las circunstancias. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sencillamente identificarme con Pablo. El ministerio de Pablo, ¿dónde fue? En el Hotel 5 Estrellas, la cárcel, donde no habían aplausos, no habían flyers, no habían ofrendas, no había nada. No habían reuniones de los amigos, las amigas. Pablo utilizó el ministerio para beneficio de Dios. Y Pablo aprovechó aún en medio de su peor noche su vida para él. Y estamos tan enseñados todos, y me incluyo, a servirle a Dios cuando estamos en la cúspide de la montaña. Estamos tan enseñados todos a servirle a Jesús cuando la alacena está llena. Estamos tan enseñados a servirle a Dios cuando todo nos está yendo bien. Entonces tiene que venir una tormenta para exponer lo que hay en nuestro corazón. Porque Dios se perfecciona en nosotros. Entonces te puedo decir hoy de parte de Dios, ¿en qué momento te dejaste robar la identidad? ¿En qué momento dejaste de servirle a Dios? Quizás Pablo hoy, hace más de 2000 años, nos está dando un mensaje por medio de su vida. Porque nuestra vida tiene que ser un testimonio. Muchas veces no sabemos predicar y yo te digo, no prediques, deja que tu testimonio hable. Quizás Pablo por medio de su testimonio nos estaba dando un mensaje que aún en las peores noches no podemos dejar de servirle a Dios. ¡Aló! Quizás Pablo en medio de una cárcel le estaba diciendo a Timoteo, ¡Timoteo! ¡Aviva el fuego que hay en ti! Y siempre me impresiona esta palabra. Porque Pablo, en medio de su peor noche, le estaba dando ánimo a Timoteo. La ecuación tendría que ser diferente. Timoteo tendría que decirle, Pablo, no dejes apagar el fuego. Pablo, sigue adorando, Pablo. Pero quizás Pablo nos está dando un mensaje hoy.
Ninguna circunstancia, por más mala que sea, te puede robar el nivel de fe por el cual tú te tienes que mover. Pablo en esta mañana te está diciendo, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que se esté levantando, que nada te robe, ay Dios mío, hacer la voluntad de Dios, levantarte como ese Pablo a servir, ay Dios mío. Por eso Pablo que dijo, sé vivir en la escasez como sé vivir en la abundancia. Y cuando yo siempre que hablo de este tema, pastor, siempre digo, Dios mío, qué clase de corazón tenía Pablo. ¿Quién era Pablo? Para no dejarse robar la identidad por las circunstancias de la vida. Y yo te puedo decir de parte de Dios, Pablo era un mortal como nosotros. Era una persona común y corriente como nosotros. Lo que pasa es que Pablo tomó decisiones. Pablo desde un principio, desde que fue tumbado de la bestia, entendió que después de Dios no había nada. Que sin Dios no éramos nada. Tú puedes dejar tu ministerio, tú puedes soltar lo que Dios te ha dado, que de igual forma tarde que temprano tendrás que volver. Porque lo que Dios empieza lo termina. Lo que, ay Dios mío, le estoy hablando a la iglesia correcta. Ay. Entonces, ¿qué le puedo decir hoy a la iglesia? Seamos ese Pablo, que ninguna circunstancia de la vida nos robó la identidad que necesitamos para servirle. Todos aquí calificamos para servirle al Rey. Usted calificó para servirle al Rey. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos, pero los dones y talentos no los dio Dios para que lo escondas, ni para que los saques cuando estés en la cúspide de la montaña. Quizás en el peor momento de tu vida Dios te está llamando. Y vuelvo y te digo, qué difícil es hacer la voluntad de Dios o servirle a Dios cuando la alacena está vacía. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios cuando estás sin empleo, cuando las cosas no te están saliendo como tú quieres. Pero te voy a decir algo de parte de Dios. ¿En qué seremos diferentes al mundo? Si nosotros en nuestras peores noches de nuestra vida decimos, vive Jehová en cuya presencia estoy, que así tenga o no tenga, Señor, voy contigo para las que se sea. Ay, Dios mío, voy para adelante. Porque Cristo hace 2000 años tomó una decisión en Getsemaní. Y te voy a decir algo de parte de Dios. La verdadera decisión no fue en la cruz, sino en Getsemaní, donde Jesús estuvo solo, donde su humanidad se apartó de su deidad, donde Él tenía que tomar una decisión, donde Él exclamó, donde Él sabía que podía decir no. Ya en la cruz Él ya había tomado la decisión. ¿Cuántos dicen amén? Pero el punto clave del ministerio de Jesús fue en Getsemaní, porque en Getsemaní Él tuvo la oportunidad de decir no a la cruz. Y si Él hubiese dicho no, aún así teníamos que seguirlo adorando. ¿Cuántos dicen amén? Porque no iba a dejar de ser Dios y no iba al sacrificio. Él hubiese podido decir no voy, esta vuelta está dura, como muchos dicen en su peor noche. Me cansé de servir, me cansé de que me humillaran en una iglesia, me cansé, perdí la identidad. Jesús estaba en medio de Getsemaní recordando cómo los escribas, los fariseos lo señalaban, cómo el sistema lo matoneaba, cómo su propia creación le daba la espalda. Tenía argumentos para decir no. ¿Aló? Tenía los argumentos suficientes para decir, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hubiese podido decir, ¿para qué voy a morir por ellos si todos son infieles? En Getsemaní Jesús hubiese podido tomar esa decisión. La pregunta es ¿por qué Jesús toma la decisión que a nosotros nos beneficia? Porque en Getsemaní Él hace una oración, una exclamación, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Lo que estaba diciendo Jesús en ese momento era, hoy, en este momento, en este punto de mi vida no quiero servir. Ya sé lo que va a pasar mañana, pasado mañana, en una semana ya sé lo que va a pasar. Bendito Dios. Y Él hubiese podido tomar una decisión. Por eso Él dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Lo que le estaba diciendo a Dios era, Señor,
esta carne me está diciendo que no, pero mi espíritu tiene que decir que sí. Mi espíritu tiene que decir que sí. Mi espíritu tiene que decir que sí. No sé qué te esté hablando la carne, no sé qué te esté hablando, pero hoy vengo a decirte de parte de Dios, por encima de la carne tienes que dar un paso de obediencia. Y Jesús en ese momento no recordó nuestra imperfección, sino que recordó el amor que nos tenía a todos. Hace más de 2000 años, en aquella noche oscura de Jesús, Él tomó su mejor decisión. No sé qué decisión tengas que tomar tú en esta peor noche. No sé qué decisión, pero hace 2000 años Jesús tomó una decisión en pos de nosotros. Se la jugó por nosotros. La pregunta en esta mañana es: ¿qué vas a hacer tú para Él? Porque Él ya se la jugó por nosotros. Entonces acá hay una persona que dice: Señor, no voy a poder seguir. Me quedó grande esto. Yo te voy a recordar Getsemaní. Estás en Getsemaní. Estás en Getsemaní. Quizás acá hay una persona que dice: Señor, muy bacano todo, te voy a servir, pero ya no voy más. Y Dios te recuerda: yo estuve en ese punto de tu vida en Getsemaní y tomé la mejor decisión, la decisión que Dios necesitaba. No sé qué decisión hayas tomado o vayas a tomar. Te recuerdo que hoy estás en Getsemaní. Y tienes que tomar la decisión que Jesús tomó. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Que le sirvas. Que no estés más en una silla. Que dejes la vieja naturaleza. Dejes el pecado, dejes la mentira, dejes el engaño. Cambies tu manera de hablar y le sirvas al Señor. Estamos en un tiempo donde el enemigo se está levantando fuertemente. Estamos en un tiempo donde la apostasía ya salió. Estamos en un tiempo donde Satanás se está materializando afuera, donde está saqueando las familias. Mira, hoy un matrimonio no dura más de 3 años allá afuera, porque el enemigo está haciendo una labor muy fuerte. La pregunta es: ¿qué está haciendo la iglesia? La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Entonces, si tú dejas tu ministerio, tú dejas tu llamado, entonces Dios ¿a quién va a usar? Dios está cansado de usar burros. Dios está cansado de usar piedras. Dios está cansado de usar personas que no han aceptado el llamado. Dios quiere usarnos a nosotros, porque nosotros somos la promesa de Dios. Somos luz en medio de tinieblas. Somos la sal de este mundo. Somos la esperanza de ellos. Ay, Dios mío, yo no sé qué le estoy hablando en esta mañana. Somos la esperanza del mundo. El mundo está en tinieblas. Pero si nosotros, que somos portadores de la luz, nos escondemos, Pastor Marde, entonces ¿qué sentido tiene la iglesia? La iglesia no se puede volver un club de amigos donde sí, todos los domingos, choque la pana, sí, bacano. ¿Viste la hermanita como vino peluqueada? Mira el blower que se hizo, le quedó hasta mal. Porque muchas veces la iglesia se vuelve eso. Mensajes de corrillo, mensajes de pasillo, perdón. Mensajitos allí. Y el ministerio enterrándose cada día. Los brujos no se pelean entre sí. Los brujos son unidos. Nunca he visto un brujo diciendo: ay, qué pereza, voy a dejar el ministerio. Aman su ministerio. Y ellos saben quién es Dios y aún así son fieles a su ministerio. Y eso es lo que más tristeza me da. He visto documentales donde cogen a los brujos y los entrevistan y les preguntan y ellos dicen: yo sé quién es Él, yo sé quién es Dios. Y me queda impactada la fidelidad que le tienen al enemigo, la fidelidad que le tienen a Satanás y sus demonios. Saben que por encima de Satanás está Dios, saben que por encima de Dios no hay nadie, saben que Satanás está vencido y aún así siguen teniendo fidelidad. Y yo muchas veces veo la iglesia con problemas de identidad, con problemas para que le sirvamos a Dios, pero sí, Rambo saca la bazooka, sí, quiero recibir, quiero que mi matrimonio se arregle, quiero que me llegue el carro, la casa y la beca, pero ¿qué le vas a dar a Dios?
Y quizás este no es el tipo de sermón que tú venías esta mañana a recibir, pero es lo que el Espíritu Santo me pone en mi boca. Que hoy te diga qué ha pasado con tu ministerio. De pronto la vida se te está yendo, se te va a ir como agua en medio de las manos. Y cuando finalmente despiertes el día de mañana diciendo, wow, ya entendí, tengo que servirte, de pronto ya las fuerzas se te han ido. Ya no será lo mismo, ya tus cabellos estarán bien blancos y no podrás dar 3 pasos a la misma vez, sino suave, suave, suave. ¿Qué ha pasado con tu vida? Se te fue. Porque nos dejamos argumentar por el enemigo. Dios no está buscando gente perfecta, si está buscando la perfección tuya. Dios está buscando gente imperfecta para dejarse perfeccionar por el Rey. Dejarse perfeccionar. Ay, Dios mío, yo no sé a qué le estoy hablando en esta mañana. Pablo lo entendió. Pablo, desde que cayó de la bestia, entendió que el ministerio de Cristo era irrevocable. Él entendió que el ministerio, con o sin, que el ministerio era parte de él, que el ministerio no era negociable. Acá hay gente que ha negociado con las circunstancias de la vida y han dejado el ministerio. Porque las cosas no le salieron bien, porque estás en tu peor noche. Pero Dios hoy hace un llamado a la iglesia. No importa cómo estés, no importa qué estés pasando en tu vida, no sueltes el ministerio. Corre, 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 corre al altar y vuelve en amistad con el Espíritu Santo. Corre, corre, porque hay mucha gente allá afuera que está esperando tu palabra. Usted sí sabe que Dios tiene destinado gente que está esperando tu palabra. Hace 17 años que yo fui convertido, profeta Gustavo, yo no sabía que ustedes estaban esperando que yo me dejara formar por Dios para hoy, Dios mío, domingo, Día de las Madres, estar acá recibiendo una palabra. Ay, Dios mío, de parte del corazón de Dios. Fui formado en medio del desierto. Siempre lo cuento, hubo una temporada en mi vida donde me tocó dormir en la calle, donde las puertas de mi casa se cerraron, donde caí en un desempleo total, un desierto, Gustavo, donde me tocaba caminar en las noches en la calle a ver dónde, parecía un gitano, dónde armaba la carpa. Y siendo pastor, y no entendía por qué estaba viviendo eso, yo decía, Señor, ¿qué pasa? Todos los pastores me habían dado la espalda, los consiervos me dieron la espalda, quedé solo con Dios. Solo con Dios. Yo hubiese podido decir, no, esta vuelta no, hubiera podido renunciar. Pero Dios no me dejó renunciar porque ustedes me estaban esperando. Ustedes me estaban esperando. Ustedes, ¡ay, Dios mío! Y fue la peor temporada que tuve, pastor. Llegó un momento en mi vida que el enemigo quiso confundir mi mente. Desconfié de mi llamado. Yo decía, Señor, yo creo que hubo un problema de papeleo y se equivocaron allá arriba con mi nombre. Y veía tantos predicadores en carro, camionetas, grandes templos, y Luis Alberto en las calles. Dios me decía, sigue avanzando, sigue avanzando. Mira, yo le oraba al Señor fuertemente, y del 100%, y te lo voy a decir de ti, de Jehová en cuya presencia estoy, que no puedo mentir, del 100% de mis oraciones, solo sentía que el 10% las escuchaba Dios. Era mi peor noche. Era mi peor noche. Era mi noche de tormenta. 12 discípulos allí. Su peor noche, Gustavo. Mi peor noche fue esa. Donde yo oraba y no pasaba nada. Donde la gente me dio la espalda. Mi familia, parece que hubiera yo nacido huérfano. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué pasa? Eso sí, habían 150,000 incógnitas en mi mente. Pero aún así nunca pensé en dejar el llamado. Y yo quiero que tomes este punto de referencia. Puedes sentirte mal, puedes llorar, te puede doler, pero nunca negocies tu ministerio. Entonces hoy te puedo decir como Pablo decía, sé vivir en la escasez como sé vivir en la abundancia. Pablo es una referencia vital para nosotros. Pablo me demuestra que
El ministerio no es sinónimo de tenerlo todo, porque quizás vas a perder muchas cosas. Pero puedo decirte hoy desde aquí que perder para ganar no es perder, porque pueda que estés perdiendo en este plano terrenal, pero estás ganando en el reino de los cielos. Estás ganando en el reino de los cielos. Por eso Jesús fue muy claro cuando dijo: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Hagan tesoros en el reino. Entonces, cada que tú sirves a la iglesia, cada que tu fidelidad no depende de las circunstancias, hay un tesoro que se está formando arriba. Yo logré entender eso en mi peor noche oscura. Era el Pablo de este tiempo. Estaba abarrotado espiritualmente. Muchas veces me tocaba ir para el barrio Calimío. Todavía había muchas casas que no estaban construidas 100%, y me metía por una casa por allá. Y me tocaba tirarme al piso. Sin una sábana, sin una almohada. Y decir: Señor, mañana será un nuevo día. La fe intacta, mañana será un nuevo día. Despertaba al otro día a 5 de la mañana para que no me vieran salir. Veía salir el mismo sol, con las mismas circunstancias, escasez. Cada diciembre me paraba, y recuerdo como si fuera ayer latentemente, me paraba allí en Calimío Norte, en un puente amarillo. Cada 31 de diciembre me paraba proféticamente y decía: Señor, este año va a ser. Este año va a ser. Pasaban 365 días y nada cambiaba. Yo decía: Señor, ¿en serio? No he matado a una viejita. No he hecho nada. Ayuda a pasar a los ancianos la calle. ¿En serio, Dios? Y cada diciembre yo decía: este año será. Alan, pasaron muchos años. No te voy a decir que de la noche a la mañana, porque Dios no es el mago de la lámpara. Quizás muchas veces queremos volver a Dios el mago de la lámpara. ¡Señor! Inconscientemente queremos coger a Dios como nuestro servidor. Señor, necesito esto, pero no entendemos que hay oraciones que son escuchadas, pero no se nos revelan que son escuchadas. Él las escucha, Él sabe todo, pero lo que estás viviendo es sencillamente un proceso. Porque hoy te voy a decir de parte de Dios: el oro tiene que pasar por fuego. Quizás sos esa pequeña pepita de oro que necesita fuego en este tiempo. Yo estaba pasando por fuego. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que fue duro, todos los días la misma vuelta. Se me volvió la vida un círculo vicioso, pero de mí dependía si ese círculo vicioso lo llevaba a mi corazón o sencillamente hacía lo que Pablo hizo cuando estaba en la cárcel con Silas. Pablo, ¿qué tal si adoramos? Pablo, ¿qué tal si aprovechamos esta peor noche para adorar? Y le dijo Silas: mira, yo me imagino diciéndole: Silas, no te preocupes, no mires todo esto con ojos naturales, míralo en el espíritu, porque hoy vamos a vivir una palabra: bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Qué tal si no aceptamos lo que estamos viendo y empezamos a creer en algo que no estamos viendo? ¿Qué tal si dejamos de mirar las circunstancias, la escasez? ¿Qué tal si este es mi Silas, que mientras estoy predicando está adorando por medio del piano? Y quizás Pablo le estaba enseñando algo a Silas. Estaba diciendo: Silas, estamos en la misma posición, pero no en la misma revelación. Ojo, estamos en la misma situación que todos los que están en la cárcel, pero no estamos en la misma revelación, porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Entonces, lo que nosotros tenemos, Silas, nos alcanza para borrar el dolor de esta cárcel, el dolor de los azotes que nos dieron hace 2, 3, 4 horas. Entonces vamos a hacer algo que ellos no saben hacer, y cuando empecemos a hacer algo que ellos no saben hacer, ellos van a empezar a aprender a hacer lo que nosotros vamos a hacer. Y empezaron a adorar. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos adoraban, todos los presos los escuchaban. Cuando tú empiezas a adorar en tu peor noche, la gente de afuera empieza a escucharte. La gente y está diciendo: Dios mío, ¿qué está pasando con esa mujer? ¿Qué está pasando con ese hombre que lo veo en tormenta, pero lo veo adorando, lo veo gozoso? ¡Aleluya!
¿En qué seremos diferentes si no es en tu presencia? Entonces quizás aquí hay algunos Pablos que están en su peor noche. Algunos Silas que tienen dos opciones. Aceptar los que están viendo con ojos naturales o cambiar el entorno. Mire, Pastor Marden, Pastor Gustavo, tenemos la capacidad de provocar un kairos en nuestra peor noche. Pablo y Silas lo hicieron, provocaron un kairos. De ti depende si cada día lo recibes con una sonrisa o con esa cara de limón que no quiero volver a verte nunca más. Porque hay veces amanecemos con cara de limón. Hasta el Espíritu Santo dice, uy, ¿qué le pasó, socio? Uy, me asustó. De nosotros depende. Dígale al gordo, gordo, cambia esa cara de limón. Dígale a la gorda, gorda, cambia esa cara de limón. Porque el gozo de Jehová no nos lo puede robar nadie. El gozo de Jehová nada nos lo puede robar. Quizás la alegría la perdamos, pero el gozo de Jehová jamás lo podemos perder. Entonces ahí estaba Luis Alberto en medio de su desierto, Marden. En medio de su tormenta, divagando entre las calles de Cali, diciendo, Señor, en serio. Pero cada día que me paraba en ese puente, simplemente anulaba lo visible y aceptaba la revelación de Dios. Anulaba lo visible y creaba mi propia bendición. Siempre le he dicho a la gente, el día tiene 24 horas, de las cuales 12 horas pertenecen al día y 12 horas pertenecen. ¿Cuál de las 12 horas que te estoy diciendo estás? Si estás en las 12 horas que corresponden a la noche, prepárate, porque esas 12 horas pronto terminarán. Pronto terminarán. Pronto terminarán. Le estoy hablando a la gente de fe. Le estoy hablando a gente que hoy se va a levantar a decir, ninguna circunstancia me va a robar el gozo, porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que pronto veremos la... ¡Aleluya! Entonces, Pablo tiene que experimentar lo que va a escribir. Si tú lees las cartas de Pablo era un Saiyajin. Dios mío. Bendito Jehová. El día que vaya al cielo, Pastor Marden, el primero que voy a buscar es a Pablo. Pablo, contame, ve a los caleños. ¿Cómo fue esa peor? ¿Cómo hiciste para adorar? Yo no pude. Yo era el ministerio de los pollitos. Todos los días lloraba, pa. Todos los días me levantaba llorando, me acostaba llorando. Pana, ¿usted cómo hizo? Y quizás Pablo te va a decir, el día que él me tumbó de la bestia, entendí que las peores noches me tienen que servir para sacar lo mejor. Ese día dolió la caída. Dolió Luis Alberto la caída. Yo iba en mi y ese día que vi el resplandecer del sol, mucho más fuerte que el sol que nosotros, ese día caí. No te voy a negar, el golpe fue duro. Me salieron 3 chichos. Pero esos golpes de la vida me enseñaron a entender que había un propósito en tu vida, en mi vida. Quizás Pablo me va a decir, Luis Alberto, ese golpe de ese día me ayudó a entender. No sé cuántas veces la vida te ha golpeado. No sé cuántas veces hemos sido golpeados por la vida. Pero ya es tiempo que entienda. Dígale al que está al lado, ya es tiempo que entienda. Ya es tiempo que entendamos cuál es el propósito de Dios. ¡Aleluya! Y ahí estaba Pablo, escribiendo lo que estaba viviendo. Porque van a venir tiempos donde usted va a predicar lo que ha vivido. Esta temporada va a ganar muchas almas. Va a ganar muchas almas. Va a ganar muchas. ¡Aleluya! Entonces ahí yo estaba, Luis Alberto González, siendo un anónimo, siendo un don nadie para el mundo, pero siendo un hijo para Dios. Porque ¿en qué seremos diferentes al mundo? Sino en siempre tener una fidelidad a Dios. Sea fiel. No sé qué te esté demandando Dios. No sé si es pequeño, mediano, grande, sea lo que sea fiel. Pablo hubiera podido decir, no, pana, ¿qué hago en la cárcel? A esto me llamó Dios.
Porque muchas veces empezamos los ministerios de los pollitos. A eso me llamó Dios. A esto. Vea, he perdido todo, la casa, el carro y la beca. Ya la gorda no duerme conmigo. A esto me llamó Dios. ¿En qué seremos diferentes? Si cada proceso lo aceptamos a la manera de Dios. Cada proceso, en lugar de reclamarle a Dios, decimos: Señor, vive Jehová en cuya presencia estoy. Siempre te voy a decir: envíame aquí, envíame a mí. Pero ¿qué hicieron 12 discípulos? Lo que usted y yo no podemos hacer. ¿Qué hicieron 12 discípulos en medio de una tormenta, profeta? Sacaron el ministerio de los pollitos con metralletas y se fueron por donde Jesús. ¿No ves que padecemos? ¿No ves que padecemos? Despertaron a Jesús así. Uy, ¿qué pasó, muchachos? Señor, ¿no ves que estamos muriendo? En nuestras peores noches exclamamos siempre así: Señor, ¿hasta cuándo? Yo diezmo, ofrendo, sirvo en la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros siempre? Damos una exclamación negativa. ¿Cuántas veces no le hemos reclamado a Dios porque las cosas no nos salen? Jesús no le puso atención a 12 discípulos que le reclamaban. Se paró, hizo una evaluación, un escáner. Les dijo: muchachos, no pasaron la prueba. Se les olvidó con quién están ustedes. Se les olvidó quién está en la barca. Se les olvidó que yo creé la tormenta. Yo creé los vientos. Todo me tiene que... ¡Ay, Dios mío! Se les olvidó que los problemas se tienen que sujetar a mí. Los problemas me tienen que pedir permiso a mí para derrotarlos. Cada problema, y te lo voy a decir de parte de Dios, no te va a destruir. Porque para destruirte el problema que estás viviendo tiene que venir avalado por Jesús. Aló, escuche, esa escasez no te puede destruir, porque tiene que pasar primero por el aval de tu rey, mi rey, y tu rey, mi rey, me ha dado promesa que me va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¡Aleluya! Y Pablo lo entendió, Eugenio. Pablo esa caída lo llevó a entender. Con o sin voy a seguir a Cristo. Perseguía a la iglesia. Ahora la iglesia me tiene que perseguir a mí. Quizás hay personas que te están persiguiendo hoy. Pero muchas veces eso es necesario. ¿Para qué? Para que entendamos que la mirada no puede estar en el hombre sino en Cristo. No puede estar en el hombre sino en Cristo. En Cristo. No sé quién te haya fallado, si te falló un pastor, si te falló un líder, si te falló una oveja, si te falló hasta una cabra. Pero Dios te avala eso. Para que entendamos que nosotros los pastores somos tan imperfectos que necesitamos fallarte. Yo necesito fallarle a usted para que usted ponga la mirada en Cristo. Si yo no te fallara, me endiosarías. Yo necesito que tú veas mi imperfección para que aprendas a poner la mirada en Él. Y eso era lo que Pablo le estaba enseñando a Silas. Silas, mira, con todo el conocimiento no pude evitar esa peor noche. Con todo el conocimiento fuimos azotados. Con todo lo que sé, la palabra, la revelación. Mira dónde estamos. No puede evitar circunstancias. Pero sí puedo cambiar atmósfera. Entonces, ¿qué hace Pablo? Escribe una de las mejores epístolas. Deja un mensaje con puño y letra, pastores. Y deja un Filipenses 4:13. Porque les voy a dar un mensaje a través de mi dolor. Les voy a dar un mensaje a través de mis circunstancias. Les voy a dar un mensaje en medio de mi peor noche. Todo lo puedo en Cristo que me... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esta es una de las palabras más poderosas que los 66 libros nos pueden dar. El todo lo puedo. ¿Pero quién lo está hablando? ¿Un hombre en medio de una cárcel?
Un hombre que fue azotado, un hombre que los sueños se le fueron a la basura, un hombre que ya no podía ser ingeniero, mecánico, no podía ser médico, administrador de empresas. Un hombre que perdió la visión terrenal por ganar la visión celestial. ¿Quién está escribiendo esta palabra? ¿Por qué Pablo nos está hablando así? Porque Pablo nos está queriendo decir que por encima de tu fracaso está el éxito de Dios. El éxito de Dios. El éxito de Dios. Ay, Dios mío, yo no sé a qué le estoy hablando. Exitoso no es el que tiene plata. Exitoso no es el que tiene cosas materiales en abundancia. Exitoso no es el archimillonario que te puede llegar en un muy buen carro aquí. Exitoso es todo aquel que acepta la voluntad de Dios, porque va a ganar lo eterno para perder lo terrenal. Gana lo eterno y pierde lo terrenal. Gana lo eterno y... ¡Ay, Dios mío! Exitoso es todo aquel que acepta el llamado. O sea que te puedo decir en esta noche con todo respeto, acá hay gente que está fracasando. Porque quizás está ganando el mundo, pero está perdiendo su alma. Quizás acá hay gente fracasada que a partir de hoy va a decir: voy a dejar de fracasar en este plano. Voy a dejar de fracasar porque hoy me levanto a tomar el ministerio. Hoy me levanto nuevamente a ganar almas. Hoy me levanto a predicar la palabra. Hoy me levanto a hacer la voluntad. ¡Aleluya! Y Jesús fue exitoso en Getsemaní. Porque Jesús dijo: yo tengo que soltar lo terrenal para que el propósito de Dios se cumpla. Y en esa noche Jesús nos vio a todos. Te vio a ti, vio a Eugenio, vio a Kevin, vio a Joana, a Delia, a Juan, a Astrid, a Luisa, a Luis Alberto. Por ese también, por ese también. A todos nos vio. Y fue la noche más exitosa que nos puede narrar la palabra. La noche en que Jesús tomó la decisión de morir por usted y por mí y salvarnos de la muerte eterna. Salvarnos de la muerte eterna. Ese día convirtió a todos en exitosos. Porque ya eres un exitoso, ya eres una exitosa. ¿Sabes por qué? Porque estás aquí en la iglesia. Porque estás recibiendo palabra. Porque estás creyendo en lo que no ves. Estás creyendo en lo que... ¡Aleluya! Entonces Pablo escribió: todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo podemos en Cristo. Si activamos la fe. ¿Qué nos puede destruir? ¿Qué nos puede destruir? ¿Qué te puede destruir a ti? Nada. Nada nos puede destruir a ninguno de nosotros. Porque estamos bajo la cobertura de Dios. ¿Quién podía destruir a Pablo en la cárcel? Entonces yo tengo que cambiar la oración. Señor, quiero ser el Pablo que estaba en la cárcel y no se dejó robar el gozo. La oración tiene que cambiar. Llegó un momento donde yo me paré en ese mismo puente amarillo, 17 años atrás. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que no puedo decir mentiras, ni las voy a decir si pudiera. Y levanté la mirada con 3 lágrimas en mi rostro y dije: Señor, nunca más me voy a volver a quejar. Si eso es lo que me toca, Señor, lo voy a vivir a tu manera. Voy a aceptar mi crisis y mi peor noche, Señor. Sea lo que sea, siempre voy a seguir adorándote. Sea con lo que sea, si tengo o no tengo, voy a seguir adorándote, voy a seguir sirviéndote, Señor. Voy para adelante, Dios, voy para adelante, porque mi ciudadanía ya no es terrenal, sino ¡aleluya! Y cuando yo exclamé, se desató una palabra. Pregúnteme en qué palabra se me desató. Lo que dice Filipenses 4:13. No, esa pequeña parte no. Se desató la fortaleza de Dios. Ese día derroté lo visible.
Ese día derroché la palabra que Satanás todos los días me decía, mira, esto Dios tiene para ti. Ese día derroté la incredulidad, la palabra satánica que todos los días me susurraba diciéndome, eres un fracasado. Eres un fracasado, Luis Alberto. ¿Dónde está tu Dios? Ese día derroté esa palabra. Y ese día me di cuenta que si en mi peor noche yo podía adorar, entonces sencillamente la fortaleza de Dios iba a estar conmigo. Y vino una fortaleza del cielo. Y no les voy a decir mentiras, las cosas no cambiaron, Marden. Siguió muy largo tiempo mi peor noche, pero mi mente estaba renovada. Y quizás si hasta el día de hoy esta iglesia no estuviera, usted no estuviera ahí sentado, abostezando, disimuladamente, y mi vida hubiera seguido igual. Alan, nunca hubiera dejado a Dios. Porque un amigo un día me dijo, todavía estás en la iglesia. Y le dije, papi, esto es para toda la vida. Hasta que me muera o Cristo venga por mí. Porque le digo a la gente siempre, yo ya muero en esto, con o sin, esto ya es lo mío. Como dicen los pelados, esto ya es mi chicle. Esto ya es lo mío. Y qué rico cuando podemos tener la mente de Pablo. Y poder exclamar, decir, pase lo que pase, si hay un dictamen médico o no hay un dictamen médico, voy a seguir. No me importa si el dictamen médico tocó a mi puerta, si mi salud está quebrantada, o estoy en escasez, o respiro o no respiro. Voy a servirle a Dios. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Pero para yo poder todo, tengo que ganarme la fortaleza de Dios. Y la fortaleza de Dios se gana en las pruebas. Se gana en las pruebas. Se gana en las pruebas. A Dios se le prueba primero. A Dios se le prueba primero. A Dios se le prueba primero. ¡Aleluya! 12 discípulos en medio de una tormenta. Y lo único que Jesús quería ver era el corazón de ellos. Quizás hoy tú eres esa palmera que está siendo sacudida. Y quizás tú piensas que la palmera va a caer a tierra. Pero traigo noticias para ti. La palmera nunca cae a pesar de las tormentas. Nunca cae. Ese eres tú, ese soy yo. Somos aquellas palmeras que nunca caeremos. Así los vientos vengan en contra. Así, ¡aleluya! ¡Aleluya! No importa lo que estés viviendo, sigue campeón, sigue campeona, vamos para adelante, ¡aleluya! Tiempo de levantarte. Entonces te voy a dar un consejo que no me estás pidiendo, limpia tus lágrimas. Cambia tu cara de limón por una sonrisa y dile, Señor, esta sonrisa es para ti. Pon una alabanza y empiezas a adorar. Pon la mejor alabanza, esa alabanza que te saca hasta el corazón por los ojos. Y empieza a adorar como Pablo y Silas. Y empieza a decirle, Señor, Señor, aquí estoy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, papá. Aquí está mi corazón para ti. No tengo oro ni plata, pero tengo un corazón para ti. Eso es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que la iglesia necesita. Que seamos aquel Pablo que podemos decir, sacando pecho, sé vivir en la escasez como sé vivir en la abundancia. Esa es la palabra que tú necesitas hoy domingo, Día de las Madres. Porque todos somos una madre. Salió hasta en rema, mira. Hoy solo necesitamos eso. Que levantemos las manos y adoremos. Y le digamos, Señor, aquí estamos. Y le digamos, Señor, tiene tu espíritu, te voy a adorar. Que cuando me toca, no sé qué tormenta estés viviendo. Adora, Silas. Adora, Silas, no importa. Si la economía está en el piso, si estás roto, si estás rota, adora, Silas. Y al manifestar Moisés una vez entró a la zarza, fue transformado por la zarza. El que no podía hablar, el tartamudo, Dios lo transforma, le resetea la mente y salió Moisés empoderado, con ganas de avanzar.
A medida que iban pasando los años, los días, las semanas, Moisés también fue procesado. Y hubo un momento en la vida de Moisés que Dios se va a apartar de Moisés y Moisés le dice: Señor, te voy a hablar claro como esta iglesia te va a hablar hoy claro. Si tu presencia no va a estar conmigo, no voy a ninguna parte. ¿En qué seremos diferentes? Dios no te va a quitar tu peor noche, pero va a estar contigo en tu peor noche. Dios no te va a quitar nada, no te va a quitar tus desiertos. Va a estar en tus desiertos. Pablo estuvo con Silas adorando y la presencia estaba allí. El ángel de Jehová estaba allí. Los ángeles estaban allí. El Eterno estaba allí. En tu peor noche Dios estará allí. Puedas que no lo sientas, no se te revele, pero ahí estará Dios contigo. Diciendo: sí, quizás Dios, allá en el trono de la gracia, le dice, a cada rato le dice a sus ángeles: calla los cánticos celestiales para escuchar tu adoración en tu peor noche. Yo te voy a decir algo de parte de Dios. Cuando tú empiezas a adorar en tu peor noche, los cánticos celestiales se apagan. Los cánticos celestiales se callan porque el Eterno quiere escucharte a ti. Sigue adorando, Silas. Sigue adorando, Pablo. Sigue adorando, que tu fe se incremente. Que misterio existe. Uy, ahí está la presencia de Dios. Que mi dura prueba. Pastora, sigue adorando. Dios me dice que te diga: sigue adorando, Pablo, Silas. Que las circunstancias de la vida nunca te roben lo que Dios te entregó hace años. Quizás eres el Pablo en este momento, que nada te ha salido bien, pero sigue adorando. En eso seremos diferentes. En que hagamos cosas diferentes. Somos diferentes al mundo porque el mundo depende de lo que tiene. Nosotros no dependemos de lo que tenemos, sino de Él. Que tú sí sea un sí, que tú no sea un no. Determinarás una cosa, dice la palabra. Determínate a adorar. Yo lo hice. Me determiné a adorar en medio de mi desierto. Y aún sigo en desierto y sigo adorando. Levanta las manos, Padre. Ahí están tus campeones. Ministralos. Dios te ama con amor eterno y ha visto tus lágrimas en aquellas noches oscuras. Te ha visto orar. Te ha visto orar. Y ha estado allí diciéndote: hija, así es que quiero que estés orando a cada rato. Oh, recibe. Vamos, adora en tu peor noche, adora. Oh, gracias, Jesús.